Con la paz armada, las potencias, lejos de solucionar sus conflictos, avanzaron poco a poco hacia un enfrentamiento. Nadie sabía entonces que esa guerra causaría más daño y muerte que cualquiera otra antes. El primer paso fue la declaración de guerra entre Austria, Hungría y Serbia, y muy pronto se formaron los bandos. Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria de un lado. Del otro, Inglaterra, Francia y Rusia. Al principio, Alemania proyectaba invadir Francia para después atacar Rusia. Las tropas alemanas, en efecto, entraron en territorio francés, pero no pudieron llegar a París, la capital. Muy pronto, Japón e Italia se unieron a los aliados, al tiempo que Rusia atacó las fronteras de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Europa se convirtió en un gigantesco campo de batalla, y los adelantos técnicos fueron utilizados para destruir sin medida. En el aire, los pequeños aviones se enfrentaban y arrojaban bombas sobre ejércitos y ciudades. En tierra, los soldados morían a causa de balas, tanques, cañones y armas químicas como líquidos inflamables y gases asfixiantes. En el mar, barcos y acorazados se enfrentaban a submarinos. En 1917, Estados Unidos entró a la guerra, contando con sus grandes recursos financieros, materiales y humanos. Poco después, el gobierno provisional que tomó el poder en Rusia tras la caída del zar firmó la paz con Alemania y se alejó del conflicto. Ante los triunfos de las fuerzas aliadas, Alemania buscó un armisticio, es decir, un cese al fuego. Pero Estados Unidos, Inglaterra, Francia y las demás naciones se negaron, puesto que sabían que la victoria estaba cerca. Así, siguieron muriendo hombres, mujeres y niños, hasta que Alemania se rindió y las potencias aliadas tomaron para sí los despojos de la guerra. Las trincheras eran unas zanjas que los soldados excavaban en el terreno para protegerse de los ataques enemigos. En ocasiones se reforzaban con sacos de arena o cemento o con alambradas de púas. A pesar de todo, miles de hombres murieron dentro de estas trincheras. A principios del siglo, los avances de la revolución industrial se vieron fortalecidos con el uso del petróleo, la electricidad, el caucho y los metales ferrosos. Este desarrollo causó diversos impactos en las potencias capitalistas de la época. Años antes de la guerra, Inglaterra seguía siendo líder de la industria mecánica, pero en cuanto a la metalurgia, había sido superada por Alemania y Estados Unidos. La marina mercante inglesa aún ocupaba el primer lugar. Sin embargo, ante la gran producción de acorazados alemanes, tuvo que aumentar el número de sus barcos de guerra. Francia, por su parte, era económicamente más débil que Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Pero en los primeros años del siglo, tuvo un auge en los terrenos de la electricidad, el automovilismo, el cinematógrafo y la construcción. Alemania, en cambio, tuvo un progreso industrial enorme a partir de 1870, debido, en parte, a que la iniciativa privada estaba regulada por el Estado. Tenía las más grandes reservas de carbón de Europa y una gran industria química y siderúrgica. Alemania no tenía grandes territorios coloniales, pero sí una influencia política que llegaba a América, África y Asia. En esa época había otras naciones europeas industrializadas como Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega. Muchas de ellas tenían flotas mercantes muy importantes.
y los bancos suizos y holandeses manejaban las fortunas de muchos millonarios extranjeros. En tanto que Rusia tenía todo para ser una potencia: petróleo, carbón, metales. Pero su sistema de transporte era muy malo y su flota muy escasa. A causa de estas desventajas, antes de la guerra, la economía rusa dependía en gran medida de Alemania. Por otra parte, ambas naciones buscaban apoderarse de los mercados orientales. Había otras rivalidades. Alemania y Francia se disputaban las provincias de Alsacia y Lorena, así como Marruecos y sus ricas minas de hierro. Mientras que Inglaterra y Alemania, en pocas palabras, luchaban por la supremacía en el mundo. El tercero en discordia era Estados Unidos, una potencia con industria y comercio florecientes y mucho, mucho dinero. La Primera Guerra Mundial provocó que los trabajadores europeos sufrieran por los intereses imperialistas de unos cuantos. Como consecuencia del conflicto, el nivel de vida de los obreros tuvo una fuerte caída. El descontento de ellos provocó una mayor organización de los sindicatos, quienes realizaron huelgas y movimientos a favor de la paz. Al tiempo que la explotación aumentó, la guerra produjo grandes ingresos a los capitalistas, cuyas ganancias se incrementaron extraordinariamente. Las relaciones entre trabajadores y patrones empeoraron y sus diferencias se acentuaron. Mientras tanto, a los máximos dirigentes del capitalismo solo les importaba llevar a cabo sus planes de repartirse el mundo. Después de la guerra y el Tratado de Versalles, muchas naciones surgieron en Europa. Pero en el resto del mundo, el colonialismo siguió imperando. Inglaterra mantuvo su dominio sobre Canadá, Australia, un tercio de África, la India y Mesopotamia. Francia poseía casi la mitad de África, Siria e Indochina. Italia permaneció en Libia y Somalia, Japón en Corea, Holanda en Indonesia, Bélgica en el Congo. Mientras, Estados Unidos se encaminaba a destronar a Inglaterra como el país más rico y poderoso del mundo. La escritora danesa Isaac Dinesen escribió en su novela Memorias de África algo sobre la situación que vivía ese continente durante la Gran Guerra. Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Gong, en Kenia. Cuando estalló la Gran Guerra y los Masái se enteraron, su sangre de antigua tribu guerrera hirvió. Soñaron con espléndidas batallas y matanzas, y ya veían volver la gloria del pasado. Por la noche, los jóvenes guerreros se congregaban en torno a mi tienda, pintados con los colores de la guerra, con sus lanzas y espadas. A veces, para demostrarme cómo eran de verdad, daban cortos rugidos, imitando a los leones. No dudaban que los dejarían ir a luchar. Pero el gobierno inglés pensó que no era sensato organizar a los Masái para hacer la guerra a hombres blancos, aunque fueran alemanes, y les prohibió pelear, poniendo fin a sus esperanzas. En 1918, cuando se aprobó el reclutamiento de los demás nativos de la colonia, el gobierno convocó también a los Masái. Pero en esa época, los Masái habían perdido interés hacia la guerra
y rehusaron ir. Durante el tiempo en que sucedieron esos acontecimientos, algunos de los ancianos grandes jefes masái fueron muy útiles a los ingleses militarmente, enviando a los jóvenes a vigilar los movimientos de los alemanes en la reserva y en la frontera. Ahora que la guerra había acabado, el gobierno quería mostrarles el reconocimiento de sus servicios. Desde la patria se enviaron una cierta cantidad de medallas para distribuir entre los masái. La medalla de plata tenía, por un lado, una cabeza de Britania, en el otro, las palabras "La Gran Guerra por la Civilización".